Supe que las cosas estaban cambiando en el momento en que Borja soltó la palabra sinergia, sin una pizca de ironía durante su primera reunión general. Aquel engreído con su traje de 2 botones, un MBA sin la M, entró pavoneándose como si acabara de inventar el capitalismo, y no como si hubiera heredado un despacho de esquina del hombre que solía llamarme la columna vertebral de este lugar. He visto a niñatos de startup ir y venir. Pero este tenía la confianza de un hombre que nunca ha tenido que ganarse su plaza de aparcamiento. 17 años. Ese es el tiempo que llevo en Sistemas Durán. Me uní cuando nuestros servidores se mantenían unidos con cinta aislante y esperanza, y nuestro equipo de marketing era básicamente quienquiera que pudiera hacer un PowerPoint medio decente. Estuve allí antes de las rondas de financiación, antes de que se nos quedaran pequeños 2 edificios de oficinas y mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de Borja con J. El fundador, el propio señor Durán, Arturo, construyó esta empresa desde una mesa plegable en un trastero alquilado. Solía decir, Isabel, los procesos crean permanencia. Y yo me aseguré de que cada proceso tuviera un rastro en papel, una marca de tiempo y una copia de seguridad. Cuando llevas el tiempo suficiente en un sitio, dejas de necesitar un cargo para saber lo que vales. Técnicamente, yo era directora de operaciones y enlace, significara lo que significara eso para los de fuera. Internamente, era la persona a la que llamabas cuando compra se atascaba, cumplimiento normativo entraba en pánico o el departamento legal olvidaba qué versión de los estatutos estábamos usando. Mantenía toda la maquinaria en funcionamiento sin necesidad de levantar la voz. Entonces Arturo enfermó. Empezó a apagarse hace un año. Silenciosamente al principio, reuniones a las que faltaba, nombres olvidados, silencios extraños, aún tenía momentos de lucidez, pero el consejo de administración se puso nervioso. Y los consejos nerviosos hacen estupideces, como entregarle las riendas a Borja, el sobrino mocoso de Arturo, que una vez preguntó si no podíamos simplemente pedirle a ChatGPT que redactara los informes de cumplimiento. Ojalá estuviera bromeando. Desde el segundo en que Borja puso un pie en la oficina con sus mocasines lustrosos y su falsa humildad, supe que tenía una cuenta atrás sobre mi cabeza. Dio un discurso sobre modernizar los sistemas heredados sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Sus ojos, por cierto, solían estar pegados a su móvil, cotilleando lo que fuera que el criptogurú de turno le estuviera prometiendo para multiplicar por 10 su ego. Empecé a notar cosas. Los permisos de mi calendario se restringieron de forma extraña. Gente a la que yo había formado de repente me enviaba copias de correos en lugar de invitarme a las reuniones. Y le oí en el pasillo decirle a recursos humanos que yo tenía energía de museo. Pero esto es lo bueno de que te subestimen. Te da tiempo. Tiempo tranquilo. El tipo de tiempo en el que revisas archivos antiguos, abres esos polvorientos PDFs que nadie ha tocado desde 2008 y recuerdas cada apretón de manos que alguna vez significó algo. Arturo y yo teníamos un pacto, él confiaba en mí para salvaguardar los cimientos de la empresa. Y enterradas en esos cimientos, había algunas cláusulas muy antiguas, muy reales y con dientes muy afilados. Un inciso rápido, si estás escuchando esto y todavía no te has suscrito o no le has dado al botón de me gusta, ahora es el momento. El 90% de la gente devora estas historias como palomitas sin mostrar un poco de cariño. Pero cada like y cada suscripción mantiene este pequeño motor en marcha, y significa un mundo para el equipo que se deja la piel detrás de las cámaras. Ahora, volvamos al accidente de coche a cámara lenta de Borja. No me opuse al cambio. Dejé que reemplazara a nuestro enlace con proveedores por su amigo de la universidad, uno del Opus. Vi cómo convertía nuestra wiki interna en un canal de Slack llamado Apuntes de Borja, incluso sonreí cuando implantó los viernes de camisa divertida como si fuera una nueva fiesta nacional. Pero lo que también hice fue renovar discretamente ciertos documentos, al desempolvar un dossier de 19 páginas firmado por Arturo en 2009 y empezar a registrar cada interacción con RRHH en un hilo de correo privado titulado Si este idiota me despide. Sabía que el golpe final llegaría de repente. Borja no tenía agallas para la confrontación. Era más del tipo que te convoca a una reunión a las 7:30 de la mañana y te trae un café, como un psicópata. Así que esperé. Y mientras esperaba, me aseguré de que cada papel que él nunca leería estuviera en orden. Cada cláusula de la que se habría burlado, verificada. Cada firma, legitimada ante notario, no estaba planeando una venganza. Estaba preservando la estructura que él era demasiado arrogante para entender. Porque esto es lo que Borja nunca aprendió en la escuela de negocios, o al menos no entre botellones y resúmenes de charlas TED. La persona que entiende los cimientos tiene el poder de hacer temblar toda la casa. Y yo estaba a punto de hacerla temblar. Sucedió a las 7:59 de la mañana de un martes, porque por supuesto que sí, solo un cobarde elige una hora antes de que la mayoría de la gente se haya servido su primera taza de café. Todavía estaba cerrando el coche en el garaje cuando vi aparecer la invitación a la reunión. Asunto, sin monorrápida. Ubicación, Sala de Juntas B, RRHH. Enviada a las 7:56. Sin contexto, sin preparación, solo, buen rollo.
Borja ya estaba allí cuando entré, con las piernas cruzadas, sorbiendo una especie de lodo verde de un tarro de cristal como si acabara de salir de un retiro de yoga en una secta tecnológica. La directora de RRHH, Marta, estaba sentada a su lado como una rehén, fingiendo que su maquillaje podía ocultar el pavor en sus ojos. Le hice un gesto con la cabeza. No me lo devolvió, no perdió el tiempo. Isabel, dijo, como si el nombre le supiera agrio en la boca. Hemos estado evaluando nuestra estrategia organizativa y, después de muchas discusiones difíciles. Aquí, sonrió, el cabrón. Hemos decidido poner fin a tu rol como parte de nuestra iniciativa de modernización. Poner fin, dijo, como si yo fuera una campaña de email fallida. Parpadeé una vez, eso fue todo. Sin lágrimas, sin jadeos. Solo ladeé la cabeza como haces cuando un niño te presenta con orgullo el dibujo de un dragón que es claramente un garabato con ojos. No necesitaba oír el resto, pero me lo soltó de todos modos. Apreciamos de verdad tus contribuciones históricas, añadió, arrastrando la palabra, históricas, como si yo fuera un fósil que había encontrado en un archivador. Es importante mantenerse relevante en el panorama actual. Esa última línea, ese fue el regalo. La frase que me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba eliminando peso muerto. Creía que esto era una lección magistral. Considera esta tu última lección, dijo, como si fuera el sensei en una película de karate con temática de startups. Sonreí con los labios apretados, sin enseñar los dientes, sin palabras. Asentí una vez y me levanté. Cogí mi bolso. Ni siquiera me molesté en llevarme el termo de viaje. Simplemente salí. El camino de salida se sintió como el desfile más largo y lento en el que hubiera participado, excepto que nadie aplaudió. Solo apartaban la mirada, como si me hubiera vuelto contagiosa. El viaje en ascensor, benditamente, fue en solitario. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no. Me metí en el coche, cerré la puerta y grité. No fuerte, no primario. Solo un estallido corto y gutural, como dejar escapar vapor de una tubería agrietada. Luego abrí la aplicación de mi banco, ingresé mi nómina final. Borja la tenía lista, el pequeño sabelotodo engreído y pulsé, confirmar. Esa marca de tiempo importaba. Siguiente parada, el notario. Ya tenía la carta impresa, sellada y etiquetada para Consejo de Administración, Asesoría Jurídica, Revisión Inmediata. Solo necesitaba el sello oficial. El notario levantó una ceja cuando leyó la primera línea, pero no hizo preguntas. Firmó, selló y me la devolvió. Luego vino el mensajero. Había preparado el servicio de entrega en el mismo día hacía 2 semanas, etiquetado como documento legal urgente. El conductor preguntó si necesitaba firma en la entrega. Le dije que sí, pero solo de la directora de asesoría jurídica de la empresa. No de RRHH, no de Borja. Sin sustitutos. Se fue, y yo me recosté en mi coche, aparcado frente a la cafetería al otro lado de la calle de la oficina. No me fui a casa. Observé a través de los cristales tintados. Vi a Borja salir del edificio una hora más tarde, riendo con alguien de estrategia. Probablemente el mismo amigo de la universidad que contrató para dirigir análisis, a pesar de pensar que un diagrama de Gantt era un tipo de queso. Lo que Borja no sabía era que la carta, ahora en tránsito, contenía más que floridas despedidas o quejas legales. Era una notificación formal de acuse de recibo de despido ejecutada por la segunda parte, yo, según la sección 4.8 del Acuerdo de Reversión Operativa de 2009. Una cláusula tan antigua que incluso la mayoría en el departamento legal había olvidado que existía. Pero yo no. Ayudé a Arturo a redactar ese acuerdo cuando constituimos la sociedad. Él era paranoico en aquel entonces, aterrorizado de que el consejo algún día se dejara influir por lazos de sangre en lugar de por la competencia. Así que escribimos salvaguardas, trampas legales, mecanismos de control enterrados tan profundamente que bien podrían haber estado escritos con tinta invisible. Pero yo guardaba copias por triplicado, almacenadas en 2 lugares y encriptadas en uno. Esa cláusula establecía que si alguna vez era despedida sin la aprobación total del Consejo de Administración y una indemnización conforme a los términos de los estatutos originales, el control operativo de sistemas Durán revertiría en un plazo de 72 horas al fideicomiso del fundador y al designado nombrado en él. Borja acababa de quitarle la anilla a su propia granada. Y la mejor parte es que todavía pensaba que yo solo era histórica. Borja publicó un GIF de una escoba barriendo en el canal de Slack de directivos con el texto, limpieza de primavera, a por ello. Alguien reaccionó con un emoji de fuego. Otro añadió las manitas aplaudiendo. Sé esto porque alguien me reenvió el hilo. No deberían haberlo hecho, pero lo hicieron. La lealtad es algo curioso. No siempre se desvanece solo porque ya no estés en nómina. Desde su despacho de esquina, que por cierto solía ser un armario de material de oficina hasta que Borja lo remodeló con vibras de sinergia de mediados de siglo, se pavoneaba como un hombre que acababa de matar a un dragón, no como alguien que había echado a la única persona que evitaba que metiera los pies en el fango legal. Encargó un catering para el equipo directivo ese día.
Pokés y kombucha, celebró mi elegante salida con un brindis sobre eliminar la fricción heredada. Me dijeron que incluso presentó un nuevo organigrama titulado El futuro hacia adelante, impreso en Helvética como si eso significara algo. No me sorprendió. Borja tenía la profundidad emocional de una toalla de papel húmeda. Con lo que yo contaba era con su arrogancia. La misma arrogancia que le hizo encogerse de hombros ante el memorando legal que su asistente deslizó debajo de su batido esa tarde. Me imagino que fue algo así. Oye, Legal ha detectado algo en los archivos antiguos de gobierno corporativo sobre el despido de Isabel. Dicen que podría merecer una revisión. Borja probablemente lo despachó con un gesto entre bocados de su aguacate con calé. Va, esa cláusula la eliminamos hace años. Deja que cumplimiento de vueltas en círculos si quieren. Pero no lo habíamos hecho. Porque yo no les había dejado. Cada 3 años, como un reloj, durante las auditorías de cumplimiento, me aseguraba de que la cláusula de reversión permaneciera activa, recertificada, vuelta a legitimar ante notario. Y tenía el rastro de PDFs para demostrarlo. La mayoría del equipo actual no estaba en 2009. No sabían que la paranoia del fundador era profunda. No sabían que yo fui quien ayudó a diseñar esa cláusula cuando ambos creíamos que Durán necesitaba salvaguardas permanentes contra. Bueno, exactamente en lo que Borja se había convertido. No era venganza. No realmente. Era solo continuidad. Mientras tanto, el mensajero estaba a medio camino de la ciudad, su GPS marcando su avance mientras serpenteaba por el tráfico. El sobre en su cartera llevaba mi sello, el mismo que Arturo y yo usamos cuando presentamos nuestros primeros papeles de constitución de la sociedad en el registro mercantil. Dentro, la notificación de ejecución notariada, con referencias cruzadas a los documentos estatutarios del Consejo y una copia de la directiva de nombramiento del fideicomiso de Arturo, fechada, firmada, registrada y sin alterar. El lenguaje era preciso, en el caso de que Isabel Ramos sea despedida de forma involuntaria sin causa documentada, y si dicho despido no cumple con los estándares de indemnización y notificación al Consejo descritos en el artículo 7. 2. La supervisión operativa revertirá al fideicomiso del fundador. El control se transferirá al sucesor designado por el fideicomiso en un plazo de 72 horas hábiles desde la notificación ejecutada, salvo intervención directa del Consejo con una anulación por unanimidad, la cual requerirá el consentimiento por escrito del fundador. No tenían forma de anularlo. Y Arturo no había firmado nada en más de 9 meses. Borja no sabía que el reloj estaba en marcha. No sabía que el mensajero estaba a 3 calles de distancia cuando publicó un TikTok de sí mismo en el balcón de la oficina con el texto, haciendo hueco para la innovación. Vamos. No sabía que el departamento legal ya estaba llamando a un becario para que rebuscara en las carpetas archivadas de gobierno corporativo. Las físicas, las que nadie miraba nunca a menos que yo se lo pidiera. De vuelta en casa, no celebré. No me serví vino. Saqué un bloc de notas amarillo y escribí una cronología. A la vieja usanza. 7, 59, despido, 8, 41, sello notarial estampado. 9, 02, mensajero enviado. A las 12:03, estaba marcado como entregado y firmado por la directora de Asesoría Jurídica de Sistemas Durán, Laura Herrero. Tenía un rastro de papel, marcas de tiempo, correos electrónicos, confirmaciones de seguimiento, incluso un mensaje de voz grabado a mi abogado personal notificando el evento. Todo dentro del plazo. Esa tarde, recibí un correo de una sola línea de Laura. Por favor, confirma si has ejecutado la cláusula de reversión según lo dispuesto en el artículo 4.8. Respondí, ejecutada, con marca de tiempo y entregada según lo requerido. Efectiva a fecha de hoy. Lo firmé con un cordial saludo, porque soy una profesional. Luego me recosté, abrí un paquete de galletas saladas y observé cómo las notificaciones de Slack se acumulaban en mi móvil secundario. Los susurros habían comenzado. Aún no había pánico, pero llegaría. Simplemente no sabían que ya era demasiado tarde. Lo curioso de ver un edificio derrumbarse desde fuera es que es más silencioso de lo que esperas. Sin bolas de fuego dramáticas, sin sirenas. Solo pequeñas grietas extendiéndose por el hormigón mientras todos dentro siguen bebiendo su kombucha y fingiendo que no pasa nada. Para el jueves, 2 días después de mi despido, Borja ya había despedido a otros 3 directivos veteranos. Todos ellos habían estado en Durán desde los primeros años de crecimiento. Nuestro vicepresidente de Relaciones con Proveedores, fuera. El gerente de sistemas de nóminas. Fuera. La mujer que construyó nuestro programa de acogida desde cero mientras estaba embarazada de gemelos, reasignada, esa me dolió más de lo que esperaba. Se llamaba Patricia. Me trajo sopa durante una gripe en 2017. Ahora la escoltaban fuera sin un correo de despedida. En su lugar, amigos de la universidad. Literalmente. Su antiguo compañero de piso, Nacho, a quien una vez echaron del campus por organizar una noche de margaritas en la biblioteca, era ahora nuestro nuevo arquitecto jefe de estrategia.
sin experiencia en tecnología, sin experiencia en nada, a menos que cuentes los hilos motivacionales sobre criptomonedas en Twitter. Otro colega llamado Javi fue instalado como director de ambiente organizacional. Te juro que ese era su título. Ambiente organizacional. Fuentes internas, es decir, unas pocas almas valientes que todavía me tenían en su WhatsApp personal, me enviaron capturas de pantalla de las charlas matutinas de Borja. Antigüedad no es igual a lealtad, escribió el miércoles. Estamos construyendo un futuro, no adorando un pasado. Mantened vuestra energía limpia. Vuestras ideas, disruptivas. Alguien más subtituló uno de sus vídeos con: esto es lo que pasa cuando una publicación de LinkedIn echa a andar y entra en tu oficina. Casi me atraganto con el café. Desde mi pequeña oficina en casa, nada lujoso. Solo un asiento junto a la ventana y un escritorio destartalado, sorbía mi café solo y veía cómo las filtraciones de Slack llegaban como postales de un barco que se dirigía directo al iceberg. Alguien me envió una hoja de cálculo con la previsión de flujo de caja para el cuarto trimestre. Tenía mis fórmulas, mi código de colores, mis notas en los márgenes todavía intactas. Borja había reemplazado la fila superior con un encabezado que decía: optimizado por Borja. Ese hombre no sabría formatear una celda ni aunque le pagaran en NFTs. Luego vino la torpeza de RRHH. El viernes por la tarde, recibí una alerta extraña. Mi acceso online al portal interno de RRHH de la empresa se reactivó brevemente. No un acceso completo, solo una ventana, lo suficientemente larga como para vislumbrar un archivo modificado, la notificación oficial de despido fechada el miércoles. 2 días completos después de que Borja me echara en persona. Estaban intentando retrodatar el evento, quizás para ganar tiempo, quizás para cambiar el momento de activación de la cláusula de reversión de 72 horas. ¿Quién sabe? Aficionados. El problema de reescribir la historia es que no funciona cuando el historiador guarda los recibos. Tenía mi ingreso bancario con marca de tiempo, el albarán del mensajero notariado, la confirmación de entrega firmada y mi respuesta legal, todo con fecha del martes. Le reenvié todo a mi abogada. Respondió con un correo de 2 palabras: déjalos hacer. Para el viernes por la noche, el rumor se estaba extendiendo dentro de la empresa. Nada ruidoso, solo susurros. Alguien de producto le preguntó a mi antigua asistente si tenía una copia de los estatutos fundacionales. Otro de legal se dio de baja por enfermedad, pendiente de aclaración de documentos. Un analista de TI particularmente valiente aparentemente le dijo a Javi que el ambiente era preocupante después de que le pidieran que aprobara una migración de plataforma a medio hacer. Esa noche, recibí un correo de una cuenta anónima de Proton Mail. Asunto: está presumiendo de reemplazarte con una IA. Dentro había una captura de pantalla de un Slack de toda la empresa donde Borja decía: sinceramente, todo el trabajo de Isabel podría haberlo hecho un plugin decente. Ahora estamos preparándonos para el futuro. Nadie respondió al mensaje, solo una cadena de emojis de ojos. No respondí al correo. Simplemente guardé la imagen en una carpeta llamada Archivos de Ignición. La carpeta también contenía una copia de la cláusula de reversión, una grabación de audio de Arturo discutiendo la planificación de la sucesión y un glorioso vídeo de Borja pronunciando fiduciario como fidulario durante un Zoom de bienvenida. Para el domingo, sabía que la cuenta atrás entraba en su fase final. Borja no. Estaba demasiado ocupado planeando un cambio de imagen de toda la empresa. El lema, sangre nueva, cero lastre. Ese eslogan no iba a envejecer bien, pero quedaría muy bonito impreso en su paquete de finiquito. Se suponía que la reunión del consejo del lunes sería rutinaria. Un rápido repaso, unas cuantas diapositivas del tercer trimestre, algunas métricas de rendimiento a medio cocinar del nuevo equipo de operaciones de ambiente, que Borja se había inventado de la nada. El tipo de reunión en la que todo el mundo asiente educadamente mientras mira en secreto los resultados de la Liga Fantástica bajo la mesa. En cambio, se convirtió en el lento y audible sonido del hielo resquebrajándose bajo unos delgados zapatos corporativos. Comenzó de manera inocente. Borja arrancó con una presentación de PowerPoint de pie. Literalmente de pie, como si su imponente presencia hiciera que la caída del segundo trimestre pareciera intencionada. Llevaba un jersey de media cremallera y vaqueros, como si se creyera la reencarnación de Steve Jobs. Menos el intelecto o incluso la cortesía de usar desodorante. Equipo, dijo, paseando lentamente. Estamos revolucionando las cosas. Se acabó el lastre institucional. Se acabó la melaza heredada. Somos ágiles. Somos feroces. Somos Durán II. Los miembros del consejo sonrieron débilmente, como se sonríe cuando un camarero insiste en describir los especiales del día con detalle gráfico. Laura Herrero, la directora de asesoría jurídica, no sonrió. Estaba hojeando una gruesa carpeta de cartón con la energía de alguien que busca una bomba de relojería. Se detuvo en una página a mitad de camino y se quedó quieta, completamente inmóvil. Borja no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado divagando sobre el crecimiento vertical a través de una estrategia descentralizada, significara lo que significara eso. Laura finalmente levantó una mano.
Perdona que interrumpa, dijo, pero acaba de llegar un documento durante el fin de semana. Con marca de tiempo, legitimado ante notario y entregado por un mensajero legal. Borja hizo un gesto despectivo con la mano. Si es de Isabel, ya le dije a RRHH que ignore el ruido. Laura no parpadeó. No es ruido. El ambiente en la sala cambió. Se podía sentir como el silencio tomaba forma. Uno de los consejeros externos, un hombre de pelo cano que golpeaba perpetuamente su rodilla con un bolígrafo, levantó la vista. ¿Es esto un asunto legal? Laura se ajustó las gafas. Potencialmente. Me gustaría solicitar un receso para revisar la validez de una cláusula a la que se hace referencia en el documento. ¿Cláusula? Se burló Borja. Laura, eliminamos la mayor parte del papeleo antiguo durante la última auditoría. Me dijeron que legal estaba modernizando todo. La voz de Laura era como agua helada. Eliminamos los modelos, no los documentos constitutivos. Y esta cláusula es anterior a nuestro archivo digital. La presidenta del consejo, una mujer pragmática llamada Mercedes, se inclinó hacia adelante. ¿De qué antigüedad estamos hablando? Laura giró la página y señaló una firma. 2009. Los estatutos originales de Arturo Durán. Esta cláusula fue revisada y reafirmada durante nuestro ciclo de cumplimiento de 2018. Firmada tanto por Arturo como por el consejo en activo en ese momento. Borja soltó una risita. Vale, genial. ¿Y qué? Isabel encontró una nota a pie de página polvorienta y cree que está montando un golpe de estado. Venga ya. Nadie se rió con él. Laura cerró la carpeta. El documento no es solo una queja. Es una notificación de ejecución formal activada por su despido. Hace referencia a la sección 4.8 del Acuerdo de Reversión Operativa. Mercedes frunció el ceño. ¿Eso es de obligado cumplimiento? Laura no respondió directamente. Solo dijo, necesito 30 minutos en una sala tranquila. Borja intentó aligerar el ambiente. Mirad, esto es lo que pasa cuando mantienes a la madera muerta demasiado tiempo. Siempre fue un poco dramática. De nuevo, silencio. Miró a su alrededor y añadió, en serio, no os estaréis creyendo esto, ¿verdad? ALA. Un miembro del consejo se aclaró la garganta. Creo que a todos nos vendría bien algo de claridad. Volvamos a reunirnos cuando Laura haya tenido tiempo de revisarlo. Se levantaron, las sillas chirriaron, los papeles se movieron. Laura se movió rápidamente, con la carpeta en la mano, la mandíbula apretada. Borja se apoyó en la mesa de conferencias, con los brazos cruzados. Por esto precisamente la despedí, murmuró para nadie en particular. Este rollo de cláusulas polvorientas nos frena. Pero incluso mientras lo decía, se podía ver el primer parpadeo de duda en sus ojos. Como si supiera que algo era diferente esta vez. Como si tal vez, solo tal vez, Isabel no se hubiera ido en silencio porque estuviera rota. Tal vez se fue en silencio porque estaba lista. Y lo que tienen los relojes es que no se detienen solo porque seas demasiado arrogante para oír el tic-tac. La sala estaba más fría cuando se volvieron a reunir. No físicamente, sino espiritualmente. Como si el aire acondicionado hubiera succionado la confianza directamente del ambiente. Borja regresó del receso 5 minutos tarde, con un matcha helado en la mano y las gafas de sol todavía en la cabeza, como si acabara de llegar de una cumbre de startups en la playa. Intentaba proyectar calma, pero incluso desde la distancia se podían ver las grietas extendiéndose bajo su fachada. Laura Herrero regresó con 2 carpetas adicionales, una roja y una negra, y una expresión en su rostro como si acabara de leer la última página de una novela de terror, una en la que el monstruo había estado en la casa todo el tiempo. Mercedes, la presidenta del consejo, no perdió el tiempo. Laura, tus conclusiones. Laura no se sentó. Permaneció de pie, con una mano en la carpeta negra. La cláusula en cuestión, la sección 4.8 del Acuerdo de Reversión Operativa, es válida. Fue reafirmada durante el ciclo de cumplimiento de 2018, certificada por Arturo Durán y 2 miembros del consejo anteriores, uno de los cuales todavía está en activo. Uno de los de pelo cano asintió lentamente, claramente haciendo cálculos mentales sobre si había firmado algo medio dormido en un retiro en La Rioja. Laura continuó. La cláusula fue diseñada para prevenir el despido unilateral de personal clave heredado sin una revisión completa del Consejo y el cumplimiento de la indemnización. Si se viola, activa un periodo de reversión de 72 horas, ya llevamos 48. Borja puso los ojos en blanco y se reclinó en su silla. Vamos, esa cláusula siempre fue simbólica. Tú misma lo dijiste hace años. Era ceremonial, no de obligado cumplimiento. Laura no parpadeó. No, dije que era desconocida, no simbólica. Y es de obligado cumplimiento. No se cumplieron los términos de la indemnización. No se notificó por escrito al Consejo antes del despido. El fideicomiso del fundador tiene la autoridad final en caso de una reversión. Se enderezó. ¿Estás diciendo que esta cosa es real? Laura abrió la carpeta negra.
Dentro había una copia impresa de la cláusula, firmada por Arturo y rubricada por Isabel Ramos, fechada, sellada y legitimada ante notario. No solo es real, Borja. Está activa. Y si no encontramos una manera de revertirla en las próximas 23 horas, el control operativo de sistemas Durán revertirá al designado nombrado en el fideicomiso. Borja se mofó. Arturo no ha actualizado ese fideicomiso en años. ¿Crees que siquiera recuerda lo que escribió? El tono de Laura cambió. Más agudo ahora. Eso no importa. El fideicomiso tiene validez legal. Y a menos que podamos presentar un documento actualizado, lo cual he confirmado que no podemos, entonces estamos obligados por lo último que se registró. Borja se levantó. Paseando. No. No. Esto es una locura. Así no funciona el gobierno corporativo. No puedes simplemente deshacer a un CEO porque alguien encontró una carpeta polvorienta. El consejero del bolígrafo finalmente habló. Despediste a alguien con una conexión directa con el fundador y asumiste que el papeleo no te mordería. Eso no es una carpeta polvorienta, Borja. Es una pistola cargada que le entregaste. Borja se volvió hacia Laura. ¿Por qué legal no alertó de esto antes? Laura estaba tranquila. Demasiado tranquila. Lo hicimos. Te envió un correo una semana antes de su despido sugiriendo que realizáramos una auditoría de documentos heredados. Respondiste con un emoji de pulgar hacia arriba y un luego lo vemos. Un silencio. Mercedes exhaló, lenta y deliberadamente. Entonces, ¿qué pasa si se acaba el tiempo? Laura abrió la carpeta roja esta vez. Entonces, el designado nombrado en el fideicomiso asume la supervisión operativa de Sistemas Durán, de forma interina o de otro modo, hasta el momento en que el Consejo vote para reestructurar los estatutos. Y se requiere la anulación por escrito del fundador para cualquier cambio. Arturo ni siquiera puede sostener un bolígrafo, murmuró Borja. La voz de Laura bajó de tono. Y te sugiero que uses el tiempo que queda para ser creativo. Borja miró al Consejo, desesperado ahora. Podemos impugnarlo. Solicitar una medida cautelar de emergencia. Retrasar la cláusula. Necesitarías legitimación para ello, cosa que no tienes, dijo Laura. La cláusula elimina explícitamente el poder del CEO en funciones en caso de un evento desencadenante. Entonces llamaré a Arturo. Está bajo supervisión médica y no estás en la lista de contactos autorizados para asuntos del fideicomiso. Isabel sí lo está. La sala se congeló. Mercedes se giró lentamente. ¿Perdona? Laura asintió. Se le concedieron privilegios de contacto en 2021. Es la única persona no familiar con acceso a los archivos del fideicomiso. Borja se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera cortado las cuerdas de las rodillas. ¿Me estás diciendo que ella es? ¿Ella es la única? Laura no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque incluso Borja podía verlo ahora. La única persona a la que había despedido para demostrar algo acababa de convertirse en el centro de todo. Y la peor parte era que todavía quedaban 23 horas en el reloj. Para el martes por la mañana, las paredes estaban sudando oficialmente. Borja no se había afeitado. Su pelo, antes engominado, se erizaba desafiante, como si hasta sus folículos se hubieran vuelto en su contra. Paseaba por la sala de juntas con la energía desorbitada de un hombre que intenta acelerar la negación. El aura de arrogancia de startup que llevaba como colonia se había agriado en algo desesperado y frágil. El consejo se había reunido temprano. Móviles apagados, sin asistentes, sin aperitivos. Solo 12 personas en una sala tratando de determinar si la empresa estaba a punto de devorarse legalmente a sí misma. Mercedes abrió la reunión sin formalidades. Hemos confirmado que la cláusula está activa. Hemos confirmado que se cumplieron las condiciones de activación. El fideicomiso se mantiene. No hay anulación de Arturo en el archivo. Miró a Laura. Lo que nos lleva al siguiente paso. La voz de Laura era mesurada, cortante, legalmente limpia. Necesitamos confirmar la identidad del designado nombrado. El fideicomiso del fundador designa un sucesor en caso de reversión operativa. Colocó un sobre de manila sellado sobre la mesa, del tipo que hacía que el papel pareciera que podía detonar. Este archivo no ha sido abierto desde que fue puesto bajo custodia del fideicomiso en 2019. Sellado en presencia de Arturo Durán, 2 testigos y un notario público. Hay un nombre dentro. El sucesor designado. Borja soltó una risa amarga. Esto es una broma, ¿verdad? ¿En serio queréis decidir el control de la empresa basándoos en un sobre? ¿Qué es esto? La edición corporativa de Willy Wonka. Nadie respondió. Laura simplemente lo miró fijamente y luego, lentamente, abrió la parte superior del sobre con un abrecartas. Sacó una sola hoja de color marfil, la desdobló. Silencio, no leyó el nombre en voz alta. Simplemente hizo una pausa, lo leyó de nuevo, luego giró el papel y se lo pasó a Mercedes. Mercedes lo leyó. Su ceño se frunció, no por confusión, sino por reconocimiento. Exhaló una vez, bruscamente,
casi como una tos que se atasca en un recuerdo. Pasó el papel al miembro del consejo a su lado, y así continuó. Uno por uno, la hoja hizo su peregrinaje silencioso y devastador por la sala. Sin reacciones, sin preguntas, solo un entendimiento compartido de que algo irreversible acababa de llegar. La voz de Borja se quebró. ¿Puede alguien simplemente decirlo en voz alta? Nadie lo miró. Se puso de pie. Decid el maldito nombre. Mercedes finalmente se volvió hacia él, con el rostro ilegible. Isabel Holmes. Las palabras cayeron como una piedra en un lago helado. Sin salpicaduras, solo una grieta larga y profunda que seguía extendiéndose. Borja de hecho retrocedió un paso, como si le hubieran succionado el oxígeno de los pulmones. No. No, eso es. Eso no es posible. Ella era solo de operaciones. Era de confianza, dijo Laura en voz baja. Él la miró fijamente. ¿Lo sabías? Lo sospechaba, pero no lo sabía hasta ahora. Borja se pasó una mano por el pelo y soltó una risa salvaje y seca. ¿Me estáis diciendo que he despedido a la mujer que ahora tiene legalmente el control de esta empresa? Mercedes asintió una vez. Sí. Eso es exactamente lo que has hecho. Miró alrededor de la sala como un hombre buscando salidas de emergencia en las paredes. Podemos anularlo, ¿verdad? Podemos votarlo. No hay anulación sin el consentimiento por escrito de Arturo, interrumpió Laura. Y como se te ha recordado, Isabel es la única con acceso al fideicomiso. Si él está lúcido y si decide escribir algo diferente, tiene que pasar por ella. El reloj de la pared hacía tic-tac, fuerte, obnoxiosamente fuerte. Quedaban 15 horas antes de que la ventana de 72 horas se cerrara. 15 horas antes de que el control se transfiriera total, formal e irrevocablemente. Y el nombre escrito por la mano de Arturo Durán no era Borja. Era Isabel. La melaza heredada, el peso muerto, la mujer que creía haber echado del tablero de ajedrez. Excepto que ella no estaba fuera del tablero. Ella era el tablero. A las 9 de la mañana, Borja me había llamado 6 veces. El primer mensaje de voz era arrogante. Oye, Isabel. Mira, puede que hayamos empezado con mal pie. Hablemos. Borrón y cuenta nueva y todo eso. El segundo tenía un poco más de temblor. Creo que ha habido un malentendido. El departamento legal está un poco alterado. Y, me encantaría aclarar algunas cosas si estás disponible. El tercero era solo, por favor, llámame. Por favor, no escuché el resto. Dejé que se acumularan como basura en la acera la noche antes de la recogida. Sin respuesta, sin desvíos, sin señales, Borja estaba empezando a entender que el silencio es un lenguaje propio, y en este caso, estaba gritando. Mientras tanto, dentro de la sede de Durán, los canales de Slack de los ejecutivos habían descendido a la versión corporativa de un motín carcelario. Legal no pudo contener la filtración. Alguien, probablemente del consejo, le había susurrado a alguien de expansión que una cláusula heredada estaba en juego y que la autoridad del CEO estaba bajo revisión legal. Al mediodía, Relaciones Públicas había atendido 9 llamadas de periodistas de tecnología. La 10ª vino de una cadena local que se enteró de la inestabilidad ejecutiva y envió un equipo de cámaras a la entrada justo a tiempo para filmar a un becario teniendo un ataque de pánico en la acera. Borja intentó darle la vuelta. Redactó una declaración sobre transiciones colaborativas y elevar el liderazgo heredado a roles de asesoramiento. Legal no la aprobó, dijo que podría interpretarse como una confirmación de la pérdida de control. Así que envió un correo a toda la empresa titulado Actualización de liderazgo, aclarando el camino a seguir. Dentro, nada más que palabrería. Ni mención de la cláusula. Ni mención del fideicomiso del fundador. Solo un muro inflado de palabras de moda grapadas al pánico. En cuestión de minutos, llegó un responder a todos de alguien de contabilidad. Solo 3 palabras. ¿Ha vuelto Isabel? Ese correo me lo reenviaron 5 personas diferentes, cada una con una reacción de emoji distinta. De vuelta en la sala de juntas, Borja se aferraba a las sombras. Llevó a Laura a un lado. Tiene que haber una forma de retrasar esto. Revocar la cláusula. Impugnar el fideicomiso. Algo. Laura no parpadeó. Hemos revisado todos los escenarios. No hay base legal, tu única opción es Isabel. Entonces, ponla al teléfono. No responde a tus llamadas. Entonces llámala tú. Laura suspiró. Este es el ajuste de cuentas, Borja. Tú encendiste la cerilla. No puedes sorprenderte de que la casa esté en llamas. A las 3 de la tarde, se tomó la decisión de informar a Arturo. Su salud se había deteriorado bruscamente en los últimos meses. Habla limitada, energía limitada, pero todavía estaba lúcido en ráfagas cortas y, lo más importante, seguía siendo legalmente competente. El gestor del fideicomiso voló esa misma mañana. A Borja no se le permitió entrar en la habitación. En su lugar, fue Laura. Regresó justo después de las 5 de la tarde.
El consejo estaba reunido, móviles apagados, la tensión era densa. Laura colocó sus notas sobre la mesa y dijo en voz baja: el fundador ha sido informado de la cláusula y de la reversión pendiente. Se le ha mostrado el documento notariado, las marcas de tiempo y la directiva del fideicomiso. Mercedes preguntó suavemente: ¿lo entendió? Laura asintió. Plenamente. Cuando se le mostró el nombre del designado, sonrió. Esa palabra, sonrió, le dolió a Borja. Estalló. Esto es una locura. ¿Vais a dejar que un dinosaurio de la era analógica pulse un botón de reinicio en una empresa de 9 cifras por qué? ¿Lealtad? ¿Sentimentalismo? Yo he levantado este lugar. Laura se giró lentamente. No, Borja. Tú heredaste un sitio en la mesa. Ella construyó la mesa. El consejo no dijo nada. Quedaban 9 horas. 9 horas hasta que la cláusula se bloqueara y la reversión finalizara. E Isabel no había dicho una palabra. Ni un comunicado de prensa, ni una llamada telefónica, ni siquiera un tuit. No necesitaba gritar. Ya era dueña del silencio. Eran las 7:58 de la mañana del jueves cuando el consejo se volvió a reunir. La misma sala, la misma mesa. Pero esta vez, cada persona sentada tenía la postura atormentada de alguien que sabe que una guillotina cuelga justo sobre sus cabezas. Nadie hablaba. Nadie tosía. El equipo legal ya estaba sentado, los documentos alineados como lápidas. Mercedes, en la cabecera, golpeaba su bolígrafo contra el borde de un portafolios de cuero. 3 toques suaves, luego una pausa. 3 más. El único ritmo en una sala congelada por la anticipación. Exactamente a las 8, llegó el mensajero. No llamó. Fue escoltado por seguridad, según el protocolo para entregas legales urgentes. Recorrió la longitud de la mesa y le entregó un sobre delgado a Mercedes. Ella lo abrió sin ceremonia. Dentro, una carta de presentación notariada, un dossier de activación de 12 páginas, un pendrive que contenía el vídeo de validación de la cláusula y el rastro de la auditoría de cumplimiento. Laura leyó las primeras líneas y luego asintió una vez. Está hecho. Borja, de pie a un lado, medio ensombrecido por las persianas, se rió nerviosamente. ¿Y ahora qué? ¿Entra por la puerta con una capa, o qué? Como si fuera una señal, la puerta se abrió. Isabel Ramos entró como si nunca se hubiera ido. Sin capa, sin séquito. Solo un traje negro lo suficientemente afilado como para cortar cristal. Su antigua tarjeta de identificación de Durán prendida pulcramente en la solapa y un único pendrive en la mano, el mismo que llevaba cuando gestionaba contratos con más celo que el Banco de España. Caminó hacia la cabecera de la mesa sin decir una palabra. Todos los ojos la siguieron, no porque se les dijera, sino porque la gravedad había regresado a la sala. El verdadero liderazgo había llegado. No se detuvo, no asintió, no sonrió con suficiencia. Se sentó. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue reverente. El tipo de silencio que se le concede a los cirujanos antes del primer corte o a los jueces antes del último martillazo. Mercedes miró por encima de la mesa. Isabel Ramos ha asumido la supervisión operativa bajo la sección 4.8 del acuerdo de reversión operativa. Efectivo inmediatamente. Se volvió hacia Laura. ¿Conformidad legal? Laura asintió. Cláusula ejecutada. La cadena de mando ha cambiado. Mercedes se dirigió a la sala. Moción para reconocer e inscribir este cambio en el registro de gobierno corporativo. ¿Todos a favor? Las manos se levantaron una por una. ¿En contra? Nadie se movió. Borja se aclaró la garganta. No podéis hablar en serio. ¿Vais a entregarle las llaves sin más? Esta es mi empresa. Isabel ni siquiera lo miró. Abrió su pendrive, lo conectó al puerto frente a ella y esperó a que la pantalla cobrara vida. Un mensaje para toda la empresa apareció en el panel principal. Título: Manos firmes, mirada clara. Debajo, un párrafo simple sobre la continuidad, la integridad y el respeto por los valores sobre los que se construyó Durán. No necesitaba su nombre. Todos ya lo sabían. Seguridad entró en la sala sin decir una palabra. Borja dio un paso atrás. No os molestéis, dijo, con la voz quebradiza. Ya me voy. Se volvió hacia Isabel. ¿De verdad crees que has ganado? Steven. Ella finalmente levantó la vista y sonrió. No con arrogancia, no con crueldad. Simplemente tranquila, absoluta, como el sol que sale exactamente cuando dijo que lo haría. Borja, dijo suavemente. El nepotismo es muy mono, hasta que se topa con los estatutos. Él se quedó helado. Ella se levantó, se acercó a él y le entregó una sola hoja de papel. Su acuerdo de finiquito. Ya preparado, ya firmado por el consejo. Mientras él lo cogía, aturdido, ella se inclinó ligeramente, lo justo para que él pudiera oírla. Considera esa tu última lección.